revelado, el impactante descubrimiento en casa que transformó la vida de mi hija en solo 3 horas. Las luces de la cocina estaban parpadeando. María, con su mente llena de pendientes, aún recorriendo la lista de tareas que la mantenía despierta hasta tarde, sintió como el peso del desgano intentaba anclarla al suelo. Desde hacía años, la rutina de ser madre y trabajadora se había convertido en su único refugio, pero la carga de enfrentarse a un mundo que la juzgaba por sus orígenes estaba acabando con sus fuerzas. Su vida diaria se medía en horas trabajadas en un bufete de abogados donde, día tras día, sus esfuerzos eran invisibles. En esa lucha constante por salir adelante, el orgullo y la preocupación se entremezclaban. Su mayor deseo era que Valentina, su hija de 15 años, pudiera despegar hacia un futuro brillante, lejos de las limitaciones que la hacían sentir atrapada. Pero, como ofrece lo que no tiene, Valentina, con su sueño de ser bióloga, había comenzado a desvanecerse entre sus estudios, ignorada por profesores que solo veían su apariencia y dirección. Se preguntaba si alguna vez podrían reconocer la brillantez que emanaba de su mente joven. En un día gris, con el armario polvoriento de su abuela frente a ellas, un dilema se convirtió en un destino. Mientras hurgaban entre objetos en desuso, Valentina encontró una caja que, al abrirse, desató un torrente de letras que pertenecían a su bisabuelo, un investigador renombrado. La sorpresa fue monumental. Su herencia, una red de intelectuales que lucharon contra injusticias, compartía ecos de su propia vida. Sin embargo, ese hallazgo no solo inspiró a Valentina, las emociones en María comenzaron a agolparse. El descubrimiento despertó viejos fantasmas en ella, avivando dudas y recelos sobre si debería permitir que su hija siguiera sus sueños. ¿Y si fracasaba? Una voz en su interior susurraba que, al inscribirla en un concurso de ciencias, estaba arriesgando lo poco que ya habían construido. Pero pensar en Valentina haciendo lo que amaba iluminaba su apagada vida. El peso de las expectativas se mezclaba con el miedo de no poder sostenerlo. Debía enfrentar el mundo que la había etiquetado como pobre y sin oportunidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba mientras la fecha del concurso se acercaba. Valentina, más decidida que nunca, preparaba cada detalle de su proyecto, pero en su rostro se podía leer la incertidumbre. Para María, cada momento era una danza peligrosa entre la esperanza y el miedo. En las sombras de su corazón, había espacio solo para una elección: permitir que su hija combatiera contra un sistema que parecía estar en su contra o seguir el camino seguro, tortuoso y, a menudo, sombrío de la resignación. La tarde del evento se aproximaba. Valentina, con una mezcla de emoción y terror, enfrentaría a un jurado que no conocía su historia, pero ella presentaría una nueva. Sin embargo, el eco de las palabras maliciosas y las miradas de desaprobación pesaban como un plomo, tambaleándose entre la autoconfianza y la autocrítica. María sentía que el tiempo se escurría en sus manos, dejando atrás no solo los momentos vividos, sino también las oportunidades perdidas. Las 3 horas que se avecinaban parecían una eternidad. María y Valentina estaban atrapadas en un vaivén emocional, mientras la vida les recordaba que el cambio no solo depende del talento, sino también de atreverse a desafiar la historia familiar. ¿Podría su hija cambiar no solo su destino, sino el de generaciones enteras que habían vivido marcadas por la desigualdad? La pregunta flotaba en el aire, dejando un silencio ensordecedor y un futuro incierto, donde la esperanza tenía que pelear su propia batalla. La noche anterior al concurso, el aire en la pequeña cocina de María se sentía cargado.
La luz mortecina del comedor filtraba sombras que danzaban sobre las paredes, mientras ella buscaba ayuda en su mente, intentando analizar cada paso que podía dar. Las palabras de su madre resonaban en su recuerdo: consulta siempre a tu corazón, aunque sea arriesgado. Pero en la práctica, arriesgarse era aterrador. La herencia de luchas que había conocido era un peso que parecía ejercer una presión inclemente sobre sus decisiones. María se sentó ante la mesa, rodeada de papeles y recortes de revista que Valentina había utilizado para preparar su presentación. Sabía que su hija tenía una inteligencia deslumbrante, pero la inseguridad que se asomaba a los ojos de Valentina despertaba en ella una inquietud tan antigua como sus inseguridades. En su mente, los modelos de éxito que había conocido nunca incluían historias de triunfo para personas como ellas. ¿Cómo podía empoderar a su hija para que desafiara eso? Cuando finalmente se acomodó en el sofá, dejando caer los brazos en la parte posterior, un destello de resolución iluminó su fatigada conciencia. María había dedicado años a acumular conocimiento legal, pero aún no había aprendido a utilizar esas herramientas en su vida personal. No se trataba únicamente de abogar por los derechos ajenos, era momento de abogar por el futuro de Valentina, por el sueño que había surgido en medio del desánimo. Decidió que era el momento de conversar con su hija. Subió las escaleras, sintiéndose más fuerte con cada paso. Al entrar en el cuarto de Valentina, encontró a su hija rodeada de libros y notas, claro reflejo del torbellino de pensamientos que la consumían. La incertidumbre calaba hondo en ambas. María se sentó en la cama de la joven, uniendo sus manos con delicadeza. Valentina, comenzó, me doy cuenta de que he estado tan atrapada en mis propios miedos que apenas he podido ver la luz que llevas dentro. Las palabras salieron cargadas de sinceridad, y al escucharse a sí misma, sintió la fragilidad de ese momento. Sé que esto es importante para ti, más de lo que puedo comprender. Quiero que hagas lo que amas, quiero que me muestres cómo hacerlo contigo. La mirada de Valentina capturó un momento de sorpresa. Las fricciones del pasado parecieron desvanecerse y dar espacio a una nueva esperanza. La conversación fluyó, rebosante de promesas y planes. María compartía desgarrando sus propias inseguridades mientras Valentina revelaba su pasión por la biología. La conexión entre ellas se profundizaba, simbolizando no solo un compromiso personal, sino una alianza generacional. Las horas transcurrieron rápidamente. A medida que compartían, María se dio cuenta de que muchas de sus inseguridades habían sido impulsadas por el miedo a perder el control, a ser vista como un fracaso. Aprender a soltar ese control era tan esencial como dar amor, como permitir que Valentina hiciera su propia vida en lugar de intentar protegerla de las realidades difíciles. Terminada la charla, con la luz del alba escurriéndose tímidamente por la ventana, María miró a Valentina con una determinación renovada. ¿Estás lista para este desafío? Y yo estaré contigo, en cada momento. Valentina asintió, los miedos todavía presentes pero llenos de una nueva fuerza. La aceptación de su camino era un paso crucial hacia la construcción de su propio futuro. Sin embargo, a medida que se preparaban para el concurso, María sintió que había más en juego que una simple victoria o una derrota. La presión que sentía no solo provenía de las expectativas externas, sino de un deseo voraz de cambiar su narrativa. Había aprendido a usar su voz para otras personas, pero ahora era su turno de ser escuchada. Mientras Valentina entraba en el escenario, el silencio retumbaba con una mezcla de ansiedad y expectativa. María se quedó atrás, mirando con el corazón desbordante pero atado a un hilo de duda. ¿Podrá Valentina realmente capturar su esencia y defender su sueño? Pensaba. En ese instante, se sintió atrapada entre el deseo de protegerla y la necesidad de que se enfrentara al mundo. El murmullo del público se elevó. Las luces brillaban y una nueva batalla se libraba en el corazón de madre e hija. Esta competencia iba más allá de lo académico, era la oportunidad de romper las cadenas invisibles que habían limitado su historia. La vida había conjurado un escenario donde el poder de su descubrimiento se enfrentaba al juicio del mundo. María sintió que,
de alguna manera, este momento también sería un testimonio de su propia transformación. Presenciar la valentía de Valentina en ese escenario era su propia batalla ganada. La pregunta persistente en su mente era si, al final, podría ella también redescubrirse a sí misma entre el aluvión de emociones. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado, y que tanto ella como Valentina estaban a punto de enfrentarse a la realidad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería posible que la victoria en el escenario no solo transformara el futuro de Valentina, sino que también desnudara una nueva realidad para ambas? La incertidumbre apretaba el pecho de María mientras su mirada se mantenía fija en el escenario, donde Valentina comenzaba a hablar. Las palabras de su hija flotaban en el aire, vibrantes y llenas de la emoción cruda que había canalizado en las horas previas. Sin embargo, María no podía evitar examinar cada inflexión de la voz de Valentina. Cada segundo se convertía en un denso examen de su propia valía como madre. Mientras Valentina se desenvolvía con una gracia inesperada, María recordó sus propias luchas. Descubrió que el temor a fallar también había sido un compañero constante en su vida. Había estado aferrada a un concepto de éxito que no le pertenecía, un camino trazado por las expectativas de otros. Su historia se había convertido en un eco de lo que debería haber sido en lugar de un reflejo de quien realmente era. Ahora, mientras Valentina se elevaba, el deseo de reivindicar su propia narrativa ardía dentro de ella. Las palabras de Valentina empezaron a resonar en su mente. La biología es más que un estudio, es la comprensión de la vida misma. Cada frase era como un impulso renovador, y María se preguntaba si habría una manera de canalizar esa determinación en su propia vida. La pasión de su hija representaba una perspectiva que podía ser el cimiento sobre el cual construir su futuro, un futuro que había estado postergando. Al regresar a casa después del concurso, el aire se sentía diferente. María se movía con una nueva energía, una chispa que iluminaba su camino. Ya no quería ser solo espectadora en la vida de Valentina, sino una participante activa. Se sentó de nuevo en esa cocina que había sido testigo de tantos momentos oscuros, pero ahora la veía como una sala de posibilidades. Decidida, abrió una de las carpetas que había acumulado a lo largo de los años, repleta de notas de cursos, investigaciones y proyectos que había iniciado sin completar. Las hojas crujieron entre sus dedos mientras hacía un inventario de sus propios sueños no realizados. Si su hija podía enfrentarse a sus miedos, ¿por qué no podía ella? La idea de regresar a la universidad para completar su maestría comenzó a gestarse en su mente. Había sido una decisión que había dejado de lado por construir una vida de sostenimiento para Valentina. No obstante, el renacimiento emocional que había experimentado a través de su hija le hizo cuestionarse, ¿acaso no era también digna de seguir sus pasiones? En las semanas siguientes, María se entregó a la planificación. Acudía a clases nocturnas, llenaba los días con conferencias y se sumergía en bibliotecas. Cada página que pasaba representaba un paso más cerca de reencontrarse. Por primera vez en años, el sudor de su frente provenía de la lucha por sus objetivos, no solo por el sustento familiar. Se dedicó a aprender no solo sobre leyes, sino sobre su misma esencia. El conocimiento se convirtió en su refugio. Sin embargo, cada vez que pensaba en su nuevo camino, las palabras de cautela de su madre volvían a ella con la misma fuerza que antes. Consulta siempre a tu corazón. María se vio obligada a enfrentarse a la realidad de que seguir sus propios sueños podría intensificar las expectativas que ya había impuesto a su hija. Una tarde, mientras revisaba un ensayo, Valentina entró al salón. Había una luz radiante en su rostro que competía con el brillo del sol que se filtraba a través de la ventana. Mamá, ¿puedes ayudarme con algo? Quiero presentarme a un concurso de biología, pero necesito un apoyo legal. La solicitud de Valentina fue como un eco de su propia transformación. El empoderamiento de su hija se había convertido en el reflejo de su propio crecimiento. María sintió el peso de esa solicitud. No se trataba solo de ayudar a su hija a cumplir un sueño, sino de unir sus propios pasos en una danza que ambas compartían. Allí, en ese momento,
se dio cuenta de que estarían en el mismo camino, un viaje hacia el descubrimiento personal que las transformaría mutuamente. El día se desvanecía y con él las certezas de lo que vendría después, pero en la incertidumbre también había claridad. La conexión entre madre e hija se había reforzado, y tras cada conversación y cada apoyo, se visualizaba la posibilidad de un futuro donde sus historias estarían entrelazadas. Mientras María se preparaba para ayudar a Valentina, la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían ambas, en su búsqueda de la autorrealización, conquistar los obstáculos que una vez parecieron insuperables? La historia de ambas estaba en plena ebullición, y la próxima decisión podría definir la esencia de lo que significaba ser madre, hija y, sobre todo, individuo. La mañana siguiente, María despertó con una sensación de ligereza que contrastaba con la heaviness con la que había estado lidiando en los últimos años. Decidida a tomar el control de su vida, buscó un equilibrio entre ser madre y perseguir sus propios sueños. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, su mente daba vueltas a la idea de cómo podría integrar sus conocimientos legales con la pasión de Valentina por la biología. La intersección de sus mundos podía ser su mayor fortaleza. Elegir el enfoque correcto no fue fácil. El primer paso fue revisar documentos que detallaban las inscripciones y requisitos del concurso de Valentina. Mientras lo hacía, vislumbró la posibilidad de que su experiencia legal pudiera aportar una valiosa perspectiva al trabajo de su hija. El pulso de este nuevo propósito palpitaba en su interior. Sería capaz de convertir sus habilidades en algo que pudiera dar a Valentina la ventaja competitiva que necesitaba. Con la determinación como brújula, se sentó en la mesa, la laptop abierta frente a ella, y comenzó a investigar. Sintió que sus dedos danzaban sobre el teclado, tecleando con seguridad. María sabía que necesitaba entender las reglas del concurso. ¿Cómo se presentan las propuestas? ¿Qué criterios de evaluación se aplican? Ingresó en un mundo que había dejado atrás. Cada palabra que leía la conectaba más profundamente con el deseo de volver a encontrar su voz profesional. No obstante, mientras absorbía información, una sombra de duda se deslizó entre sus pensamientos. Recordó sus fracasos previos y la presión de no defraudar a su hija. ¿Y si esto no funcionara? ¿Y si Valentina no necesita de mí? Las preguntas invadieron su mente, transformando la energía positiva en un mar de inseguridades. Pero cada vez que lo dudaba, la imagen de Valentina hablando con fervor aparecía. Esa chispa encendió una pequeña llama de coraje en su pecho. Esa tarde, después de un día de investigación, María sintió el deseo de compartir sus ideas con Valentina. En su habitación, Valentina revisaba minuciosamente su presentación. La pasión era palpable. Mamá, encontré un libro que podría ser útil para mi proyecto. Se llama La síntesis de la vida, y trata sobre cómo los sistemas biológicos se relacionan con la regulación de datos, exclamó Valentina, mientras se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. María sonrió, sintiendo que la energía creativa de su hija le recordaba a ella misma en sus años universitarios. ¿Podríamos trabajar juntas en esto, Valentina? Creo que mi experiencia en leyes puede ser un buen complemento para tu proyecto, sentenció María, apostando por un cambio que resonaría en ambas. Sin embargo, tras la insinuación de la colaboración, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las dudas comenzaron de nuevo. ¿Realmente era lo que necesitaba hacer? ¿Y si fallaba, poniendo en riesgo el sueño de la hija que tanto anhelaba ver triunfar? Todo esto realzó el dilema personal que enfrentaba, el deseo de ser una madre que apoyaba, y la necesidad de reivindicarse como profesional. La línea entre ambos roles se desdibujaba, y todas sus emociones pendían de un hilo. A medida que trabajaban en el proyecto, sus ideas se entrelazaban, formando un entramado único que integraba biología y derecho. No solo estaban construyendo un proyecto, sino también cimentando un vínculo que se había fortalecido en el proceso. Pero con cada paso que tanto María como Valentina daban, la pregunta seguía surgiendo en el fondo: ¿sería esto suficiente para navegar por las aguas turbulentas del desarrollo personal y la presión externa?
La tensión aumentaba al acercarse la fecha límite del concurso. Cada día que pasaba, la transformación de María se hacía más evidente, mientras que Valentina reforzaba su propio sentido de identidad. Un cambio profundo estaba gestándose y prometía impactar no solo sus trayectorias personales, sino también la complejidad de su relación madre-hija. Dime, Valentina, ¿cuál es tu mayor miedo con esto? Preguntó María en una conversación a media tarde. Los ojos de su hija brillaron con una mezcla de duda y valentía. Que no sea lo suficientemente buena, o que te decepcione, confesó Valentina. La vulnerabilidad de su respuesta dejó a María en silencio, y en ella se encendió un eco de sus propias inseguridades. Pero al mismo tiempo, una revelación poderosa surgió en su mente: entregar todo, incluso enfrentarse a sus propios temores, podía ser el camino hacia la fortaleza. Apenas comprendía que ambas estaban más entrelazadas de lo que pensaban, y que sus luchas estaban ligadas. Este sería solo el principio de un viaje que prometía más profundidades de comprensión, tanto individual como mutuamente. María decidió profundizar en sus propios temores, preguntándose si realmente estaba lista para un compromiso total. ¿Podría seguir adelante sin refugiarse en la sombra de Valentina? Esa decisión pesaba sobre ella, y entendió que pronto deberían enfrentarse a una verdad inevitable. La balanza entre la realización personal y el apoyo incondicional podría inclinarse hacia un lado inesperado. La búsqueda de respuestas se convertía en su urgente próximo desafío. A medida que los días transcurrían y la fecha del concurso se acercaba, María se sentía cada vez más atrapada entre su papel como madre y su deseo de ser un profesional activo. La idea de haber estado ausente del mundo laboral la atormentaba, mientras la voz de Valentina resonaba constantemente en su mente, recordándole que eso no podía ser un obstáculo. Era un momento de transformación, un despertar donde las sombras de su pasado comenzaban a disiparse, aunque el miedo seguía siendo un compañero constante. Una mañana, mientras trabajaban juntas, Valentina le entregó un borrador de su presentación. María se resistía a la tentación de corregirlo. La impulsividad en su naturaleza profesional siempre le había instado a perfeccionar cada detalle, pero esa vez decidió contenerse. Valentina necesitaba experimentar el proceso. Era una lección de empoderamiento para ambas. ¿Vas a evitar corregirme aún sabiendo que las normas son rigurosas? Preguntó Valentina, una ceja levantada, evidenciando su reticencia a aceptar una crítica ausente. Confío en ti, Valentina. Quiero que este proyecto sea tuyo. Estoy aquí para apoyarte, no para imponer mis ideas, respondió María, con firmeza, pero con un ligero temblor en la voz. En su interior, ese acto de soltura era tan significativo como la confianza depositada en su hija. Sin embargo, al ver la inseguridad dibujada en la expresión de Valentina, la duda volvió a asomarse en su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? El escenario se sentía lleno de expectativas, y las antiguas inseguridades volvieron a agitarse. Mientras tomaba un respiro, la admiración por la valentía de su hija le ofreció una nueva perspectiva. Ambas estaban en un viaje de autodescubrimiento. María observó cómo Valentina dibujaba con fervor en su pizarra, conectando conceptos biológicos y legales. Aunque el tema del proyecto era sofisticado, el entusiasmo de Valentina traía a la superficie las habilidades ocultas de María, la interpretación de normas y conceptos, pero, sobre todo, la capacidad de escuchar y guiar sin subjugar. Esa tarde, después de horas de agotadora creatividad, Valentina miró a su madre, un brillo de determinación en sus ojos. Mamá, quiero que compartas cómo un caso legal influyó en tu vida. Puede ser relevante para presentar, sugirió. María sintió un nudo en la garganta. Recordaba un caso que había marcado un hito en su carrera, un caso que le había enseñado sobre la lucha y los bríos de lo inesperado. La tentación de retroceder a su zona de confort era fuerte. No creo que eso te ayude. No quiero que mi historia opaque tu proyecto, respondió, sintiendo una resistencia interna. Pero puede mostrar que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre podemos encontrar una salida,
insistió Valentina. La intensidad de sus palabras resonó en el corazón de María, invitándola a reconsiderar sus dudas. La chispa que había iniciado en la mañana ahora se convertía en un fuego ardiente que le pedía ser liberado. Está bien. Tal vez eso pueda funcionar, finalmente cedió María. La idea de abrirse sobre su vulnerabilidad era aterradora, pero también liberadora. Compartir su experiencia de lo vivido la llevaría a un nuevo entendimiento de sí misma, al tiempo que serviría de inspiración para Valentina. Poco a poco, el miedo a ser vulnerable comenzó a transformarse en una férrea determinación. Aún quedaban elementos en su historia que se habían mantenido ocultos, heridas que necesitaban ser curadas. A medida que María comenzaba a desenterrar esos recuerdos, se dio cuenta de que era posible que su revelación no solo impactara a Valentina, sino también a su relación y a su propio sentido de identidad. En ese proceso de honesta exposición, la confianza de María en sus habilidades legales volvió a renacer. Como si cada palabra pronunciada sincronizara ambas trayectorias hacia un objetivo mayor. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si Valentina estaba preparada para la profundidad de lo que compartiría. Era una decisión que marcaría un antes y un después, un compromiso que las unía incluso más, pero también un riesgo que podría llevar a la vulnerabilidad a niveles inexplorados. Mientras María se adentraba en la narración de su pasional historia, la atmósfera en el aire se sentía cargada de expectativa. Las conexiones que estaban formando en ese momento primordial les ofrecían un nuevo horizonte. ¿Serían capaces de enfrentar las viejas sombras que había traído consigo, o esa revelación podría desentrañar no solo un significado profundo de su relación, sino también desestabilizar su colaboración? El eco de la pregunta resonaba en sus corazones, y con cada palabra que avanzaba, la transformación prometía más de lo que ambas podían imaginar. María comenzó a hablar con un hilo de voz tembloroso, su historia brotaba entre recuerdos difusos. Relató un caso que había cambiado la trayectoria de su carrera, uno que había comenzado como un desafío y se había convertido en una fortaleza. Con cada detalle que desglosaba, las capas de su piel profesional parecían desvanecerse, dejando entrever sus inseguridades y anhelos más profundos. Valentina escuchaba, los ojos iluminados por la curiosidad. María se dio cuenta de que su hija no solo absorbía las palabras, sino que estaba dibujando una conexión que ambas necesitaban. Era como si la historia de su madre se entrelazara con su propio proceso de autodescubrimiento. Mientras María hablaba de las noches sin dormir en el despacho y de las dudas persistentes ante decisiones críticas, comenzó a vislumbrar una fuerza en sus vulnerabilidades. Ya no eran solo fracasos pasados, sino peldaños hacia un futuro vital. La respiración de María se volvió más rítmica y firme, la historia fluía como agua en un río. Recordó el momento en que ganó el caso más significativo, su primer triunfo real en el campo del derecho. La noche anterior se había sentido completamente sola, plagada de dudas. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo en ella se había despertado, y esa chispa se reflejaba ahora en la mirada de Valentina. María sentía que, al abrirse, no solo estaba dando a su hija herramientas de inspiración, sino que también se estaba reivindicando a sí misma. Cuando llegó al clímax de su relato, la revelación de una falsedad que había cometido, una elección cuestionable que había considerado necesaria, el silencio se instaló en la habitación. La huella de esa confesión, vulnerable y cruda, dejó a ambas sumidas en una profunda reflexión. ¿Qué significa realmente actuar en el mejor interés de uno mismo y de los demás? María se preguntaba por las decisiones que había tomado no solo en su carrera, sino también como madre. ¿Te sientes diferente ahora?, preguntó Valentina, interrumpiendo el silencio reverencial. María asintió, sintiendo la liberación que conlleva exponer las sombras. Esa simple pregunta resonaba en su interior, asumiendo un significado que se extendía más allá de la conversación. ¿Era capaz Valentina de comprender el poder de ser transparente, de enfrentar las propias verdades ocultas? La mirada de su hija le dio una respuesta tácita. A medida que trabajaban en el proyecto,
la atmósfera cambiaba. Se sentía más ligera, como si el peso de las expectativas ya no existiera. Valentina, ahora más confiada, comenzó a incorporar las ideas de su madre en su presentación. Una fusión de experiencias que representaba no solo su proyecto escolar, sino también el camino que ambas estaban tomando hacia su desarrollo personal. Sin embargo, un nuevo miedo emergía en el fondo de la mente de María. ¿Acaso Valentina podría encontrar un desacuerdo en la vulnerabilidad que su madre había compartido? Aunque se evidenciaba una conexión creciente, la duda seguía acechando. Al dejar que su hija conociera sus fracasos, también le exponía a la posibilidad de cuestionamientos que podrían distorsionar su visión de la madre que había idealizado. El día se desvanecía y María se sintió más viva que nunca. Había despertado una parte de sí misma que había estado adormecida por años, pero las sombras latentes seguían ahí, retumbando en su mente. Decidió que era momento de repasar los detalles sobre lo que significaría dar su último paso hacia el concurso, lo que implicaría no solo ser testigo de la presentación de Valentina, sino también hallar su propia voz en este proceso colectivo. Mientras revisaban la presentación final, una pregunta sin resolver seguía rondando su mente. ¿Podría realmente despojarse de su historia sin perder a su hija de vista? Esa conexión que habían forjado transformaba las dinámicas familiares, pero el desafío de mantener la autenticidad sin sobrecargar a Valentina se avisoraba como su mayor lucha. Estaban a punto de cerrar la presentación cuando el timbre sonó. María sintió un escalofrío. ¿Era un amigo, una oportunidad perdida o un obstáculo inesperado? La incertidumbre la envolvía, y justo cuando decidió abrir la puerta, un nuevo giro la aguardaba del otro lado. Al abrir la puerta, María se encontró con un familiar que no había visto en años, su antiguo mentor, Alejandro. Con una presencia autoritaria, pero una expresión amable, él llevaba consigo un aire de nostalgia y una pizca de nostalgia. «María, ¿podemos hablar?», pidió, su voz equilibrando lo urgente con lo cordial. A pesar de las emociones encontradas, ella sintió que el encuentro no era solo fortuito. La última vez que habían hablado, había estado al borde de una decisión que podía cambiar su vida. Alejandro había sido una figura clave en sus primeros pasos en el derecho, pero su camino se había desviado desde esos días. Era un legado que María había dejado atrás. Sin embargo, ahora parecía regresar a reclamar su atención. ¿Sobre qué tema? María sintió un golpe de incredulidad e inquietud. Las inseguridades que había empezado a desmantelar a través de su conversación con Valentina se asomaban, mientras el miedo a enfrentar el pasado se convertía en un espectro presente. Sobre tu carrera, sobre el caso que nunca pudiste dejar ir, dijo Alejandro sin rodeos, reflejando en su mirada el profundo entendimiento de la lucha que había resonado en la habitación con Valentina. El pulso de María se aceleró. Quería negarse, pero la curiosidad empujaba su mente hacia adelante. ¿Cómo podía cambiar una conversación con un mentor el rumbo de lo que había construido con su hija? Sin embargo, Alejandro tenía un poder innegable para sopesar decisiones y revelarlas con claridad. Ella le permitió entrar, sintiéndose como un péndulo oscilante entre nostalgia y el presente. Cuando se sentaron, el aire se densificó con la tensión. Alejandro se inclinó hacia adelante, inclinando su cabeza como si buscara la verdad oculta detrás de su historia reciente. Has estado evadiendo el impacto de ese caso. Hay aspectos que necesitas resolver, no solo como abogada, sino como madre, comentó, siguiendo un hilo conductual que María había estado tan ansiosamente evitando. Era una conversación que requería no solo responder a su propio viaje profesional, sino también uno de los más profundos dilemas de su vida personal. En su interior, el eco de sus propias palabras a Valentina resonaba con mayor fuerza. ¿Hasta qué punto había logrado construir un futuro al costado de su pasado? Había recordado que sus elecciones estaban entrelazadas con la enseñanza y el aprendizaje, y que todo ese proceso era parte del tejido que unía a madre e hija. Sin embargo, ahora la balanza pendía peligrosamente sobre su conciencia.
Alejandro comenzó a delinear el plan para dejar atrás esos fantasmas. María, la única forma de superar esto es enfrentar lo que hiciste, lo que dejaste sin resolver. Este es el momento de restablecer la conexión y la confianza. Para ti y para Valentina, sus palabras resonaron como un tambor en su mente. ¿Estaba lista para la verdad? ¿Era capaz de afrontar lo que había evitado durante tanto tiempo y, al mismo tiempo, fomentar ese camino único que había comenzado con su hija? Este choque de sentimientos la llevó a darse cuenta de que no solo estaba a un paso de recuperarse profesionalmente, sino también de afrontar los desafíos que había deseado no haber creado. Con la decisión de enfrentar esa parte de su vida se tornaba más firme. Pero el tiempo no esperaría, y en su corazón sabía que algunas verdades podrían no ser bien recibidas por Valentina. Sin embargo, si su meta era infundirle el poder de la verdad y la vulnerabilidad, debía dar este paso hacia la luz. La conversación se centró en la posibilidad de reconectar con el caso perdido que tanto malestar le había traído. Con cada palabra, María se sentía más asentada, menos cargada con el peso del pasado. Era como si al despojarse de esa historia, pudiera empezar a construir nuevas narrativas, no solo para ella, sino también para Valentina. Al final de la conversación, María miró a Alejandro, sintiendo un renovado impulso y determinación. Había tomado la decisión de regresar a donde su carrera comenzó a tambalearse, y, paralelamente, a afianzar el vínculo con su hija en un terreno nuevo. Mientras Alejandro se despedía, su mirada se encontró con la de María, y una chispa de expectativa brilló entre ellos. Había un desafío que enfrentar, no solo por el bien de su carrera, sino para mostrar a Valentina lo que significaba levantarse después de caer. María cerró la puerta, sintiéndose más decidida pero también inquieta. El camino que se abría ante ella era incierto, pero inevitable. Se dio cuenta de que debía entrar nuevamente en la sala de audiencias, no solo por la justicia, sino como el modelo que su hija necesitaba ver. Sin embargo, el eco de una pregunta la perseguía lentamente. ¿Podría realmente mantener esa autenticidad que había comenzado a construir con Valentina mientras se preparaba para enfrentar los vestigios de su pasado? El desafío lo definiría todo, y el tiempo apremiaba. María tenía que decidir si estaba lista para dar ese paso antes de que las sombras volvieran a perseguirla. María se sentó en la pequeña mesa de su cocina, un espacio que había sido el corazón de su hogar durante años, y que ahora se sentía como un campo de batalla personal. Con cada sorbo de café, la realidad del regreso a la sala de audiencias se asentaba más en su mente. No solo era un desafío legal, era un enfrentamiento con sus propios miedos y decisiones. La conversación con Alejandro había abierto una puerta que había estado cerrada, una que había creído que no podría volver a abrir. Se preguntó qué pasaría si tomara su consejo y retomara el caso que la había marcado. El eco del pasado resonaba en cada pensamiento. Recuerdos de audiencias fallidas, de justificar su decisión de dar un paso atrás. Todas esas emociones se precipitaron hacia una respuesta. ¿Y si fracasaras de nuevo? Esa pregunta hiriente se aferraba a su mente, como un parásito voraz que cuestionaba su capacidad de enfrentar lo que había dejado atrás. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La determinación que había surgido de sus conversaciones con Valentina crecía y hacía eco de un nuevo propósito. Volver a la sala de audiencias significaba recordar por qué se había embarcado en la carrera del derecho en primer lugar. Tenía que ser un modelo a seguir, no solo en lo profesional, sino también en el valor de afrontar las verdades desconocidas de su propia vida. En días sucesivos, María se encontró dedicando cada momento libre a sus antiguos archivos, reviviendo el caso que había dejado atrás. La mezcla de ansiedad y emoción era abrumadora. Las voces de sus antiguos colegas resonaban en sus oídos, algunos la animaban, mientras que otros cuestionaban su regreso. La sensación del juicio ajeno la enfurecía y, al mismo tiempo, la impulsaba. A medida que exploraba los detalles del caso, comenzaba a reconstruir no solo su argumento legal, sino también su propia narrativa. Los encuentros con Valentina se volvieron más relevantes y profundos. María se esforzaba por abrirse a su hija,
compartiendo las dudas y los temores que la acompañaban. Valentina, que sin saberlo había sido una fuente inagotable de fuerza y amor, escuchaba atenta. Cada conversación con su hija se convertía en un hilo más que tejía su relación, transformando lo que alguna vez fue una sombra de su pasado en un puente hacia el futuro. Un día, en medio de una charla sobre sus correspondientes frustraciones, Valentina le preguntó: ¿por qué temes tanto fallar de nuevo, mamá? Esa pregunta le hizo reflexionar. Las palabras de su hija eran una invitación a mirar más allá de sus temores, a enfocar la mirada en lo que significaría realmente enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Puedo demostrar quién soy, pensó María. Esa afirmación resonó profundamente en su ser. Era momento de dejar de lado el miedo al fracaso y enfrentar el futuro con valentía. Si fracasara, que fuera por sus propias decisiones conscientes. Mientras empezaba a esbozar su estrategia, María se dio cuenta de que no solo estaba preparándose para un caso judicial, estaba reescribiendo las reglas en su vida. Cada punto que recuperaba del historial legal era una pieza de sí misma que recuperaba. Cuando se acercó la fecha de la audiencia, un nuevo tipo de confianza emergió en ella. La determinación se palpable y, en los días previos, María sabía que el momento de verdad estaba cerca. No solo se trataba de ganar un caso, se trataba de reivindicar su voz y su propio lugar en el mundo. La mañana de la audiencia, mientras se miraba en el espejo, vio no solo una abogada, sino una madre, una mujer lista para enfrentar un camino que había decidido recorrer. Con el corazón latiendo con fuerza, se prometió a sí misma no dejar que la sombra del pasado definiera su futuro. Sin embargo, en momentos de serenidad, una pregunta inquietante comenzó a formar parte de su diálogo interno. ¿Qué pasaría si las respuestas que tanto buscaba resultaran ser más dolorosas que las que había dejado atrás? Mientras salía, una brisa fresca le dio la bienvenida, pero su mente continuaba atrapada en un ciclo de anticipación. El día decisivo había llegado, y el eco de sus propias decisiones la perseguía, recordándole que lo único en su camino ahora era ella misma. Así, mientras cerraba la puerta tras de sí, un pensamiento chispeante destelló en su mente. El desafío no era solo en la sala de audiencias, sino también lo que emergía de su on, más cerca de descubrir que la verdad puede ser una espada de doble filo. María caminaba hacia el tribunal, su mente agitada por una mezcla de determinación y ansiedad. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio del compromiso que había tomado no solo con el caso, sino consigo misma. La imagen de Valentina, esperándola con confianza, actuaba como un talismán que la acompañaba. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo para ella, sino para su hija. Al ingresar al edificio, la familiaridad del ambiente judicial la envolvió. Era un lugar repleto de emociones crudas, de luchas diarias sobre la verdad y la justicia. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, María comenzó a sentir como una corriente de poder la atravesaba. Recordó cada estudio, cada argumentación ensayada con Valentina, cada momento de duda que había superado. Estaba en el lugar que le pertenecía. Durante la audiencia, su voz fue clara y contundente. A medida que presentaba su caso, la atención de todos se centró en ella. La sala, normalmente llena de murmullos inquietos, se sumió en un silencio reverente. María estaba en su elemento, el conocimiento fluía a través de ella como un río, y cada palabra contenía la fuerza de sus experiencias pasadas. Había dejado de lado el miedo y lo había transformado en confianza. Sin embargo, con cada testimonio que presentaba, sentía que una sombra la seguía. Era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Esa sombra era una mezcla de sus miedos y de la presión que se había impuesto a sí misma. Mientras cruzaba miradas con algunos de sus colegas, pudo notar la mezcla de admiración y escepticismo en sus gestos. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando comprendió que esos ojos la juzgaban no solo por su desempeño en el caso, sino por su viaje personal. A medida que avanzaba la audiencia, otro desafío se presentó. Un abogado opuesto, astuto y persuasivo, comenzó a desmantelar su argumentación con preguntas incisivas.
Cada interpelación golpeaba con fuerza, no solo cuestionaba su caso, sino que también parecía apuntar a sus inseguridades. María, sintiendo que su confianza flaqueaba, tuvo que recordar el propósito que la había llevado hasta allí. Tomó un respiro profundo, recordando las palabras de Valentina sobre convertir el miedo en fuerza. Es fácil perderse en el juicio de los demás, se dijo a sí misma. Lo difícil es mantenerse firme en tu verdad. En medio de la adversidad, hizo un giro inesperado en su estrategia. Optó por una respuesta emocional, apelando a la humanidad de la situación. Compartió su propia experiencia, hablando no solo como abogada, sino como madre. El silencio en la sala fue profundo. Sus palabras resonaron en cada rincón. Cuando la juez tomó la palabra, María sintió un nuevo tipo de tensión crecer en su interior. La sentencia podía inclinarse en cualquier dirección, y en ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo aquí, en este tribunal, sino dentro de ella misma. El día terminó, y aunque el resultado no era el que esperaba, había ganado algo más valioso: el reconocimiento de su propia fortaleza y la claridad sobre lo que realmente deseaba alcanzar en su vida. De vuelta en casa, se encontró con Valentina, quien esperó ansiosamente su regreso. ¿Cómo fue?, preguntó su hija, sus ojos iluminados de curiosidad y esperanza. María, sintiendo que su voz se entrecortaba, reflexionó sobre lo ocurrido. Ella no solo había enfrentado una audiencia complicada, había desafiado las expectativas que tenía sobre sí misma. Con este avance, se dio cuenta de que su camino no tenía que ser un camino recto, podía ser uno lleno de giros inesperados, pero aún así, uno lleno de posibilidades. Entonces, en ese momento de conexión con Valentina, una revelación la atravesó como un relámpago. Lo que había aprendido hoy no era solo para su carrera, era un mensaje que debía transmitirle a su hija. La vida no se trata solo de ganar o perder, sino de encontrar la valentía para continuar levantándose. Mientras hablaban, otra idea comenzó a gestarse en su mente, un nuevo compromiso hacia el futuro que podría generar un gran cambio en la vida de ambas. ¿Estaba preparada para este nuevo paso? El deseo de convertir sus experiencias en aprendizaje para Valentina se tornó en una inquietud profunda. ¿Qué tipo de madre quería ser realmente? María miró a su hija y entendió que este era solo el principio. La palabra valentía resonó con fuerza mientras se preparaba para compartir no solo sus triunfos, sino también sus fracasos. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta latente persistía: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para transformar esas lecciones en una realidad tangible para Valentina? María se encontraba en la cocina una vez más, el centro de su hogar y ahora también de su transformación personal. Rodeada de la calidez del otoñal sol que entraba a raudales, cada rincón parecía irradiar la luz de los cambios recientes. Miró a su alrededor, a los recuerdos que estaban impregnados en cada objeto, y sintió que la carga que había estado arrastrando durante años empezaba a desvanecerse. La valentía que había descubierto en el proceso de apoyar a Valentina había encendido una chispa en su interior. Desde la audiencia en la que había enfrentado sus temores, María entendió que su verdadero triunfo no se medía solo en victorias legales. Comenzó a redefinir su vida en términos de autenticidad y conexión. Las inquietudes que la atormentaban, como el miedo al fracaso y las dudas en torno a su papel como madre, se transformaron en motivaciones para seguir adelante. Esta nueva perspectiva se reflejó en su actitud hacia Valentina, quien ahora la veía no solo como una madre, sino como una mujer fuerte dispuesta a luchar por sus sueños y los de su hija. Mientras Valentina se preparaba para el próximo concurso en el que presentaría su proyecto de biología, María comprendió que no se trataba solo de apoyar a su hija, sino de ser parte activa de su crecimiento. Juntas, podemos conquistar cualquier desafío, le decía, cada palabra empapada de convicción. Esta vez, María estaba dispuesta a liberarse del miedo que tanto había dominado su vida y ofrecer a Valentina un ejemplo de perseverancia y empoderamiento. En las semanas siguientes, María tomó la decisión de retomar su maestría en Derecho. Había dejado de lado sus aspiraciones personales en pro de la estabilidad de su familia, pero ahora,
por primera vez en años, se sentía lista para combinar su compromiso como madre con su deseo de superación profesional. Dedicó su tiempo a estudiar cada vez más, entre clases nocturnas y revisión de documentos, al mismo tiempo que compartía con Valentina los conocimientos adquiridos sobre biología y derecho. Así, ambas construían un espacio donde el conocimiento y la pasión se entrelazaban. El día del concurso llegó. Esta vez, el aire estaba impregnado de determinación. Mientras Valentina se preparaba para presentar su proyecto, María sintió que ella también estaba en el escenario, lista para iluminar su propia senda. Al ver a su hija en el centro de la sala, pronunciar su discurso con una confianza palpable, María sonrió. Había en cada palabra un eco de sus propias luchas, pero también un testimonio de su evolución. El jurado escuchó atentamente, y las dudas que habían atormentado a Valentina se desvanecieron como humo. María estaba a su lado, un pilar de apoyo, recordándole que el verdadero valor estaba en la pasión y la entrega. La presentación fue un canto a la vida, al legado que habían comenzado a construir juntas. Valentina terminó con una ovación de pie, y el brillo en sus ojos resonó en el corazón de María. En ese momento de triunfo, María se dio cuenta de que cada sacrificio había valido la pena. Habían creado una conexión más allá del rol de madre e hija, se habían convertido en aliadas, abogadas de sus propias historias. Valentina no solo había conquistado el concurso, sino que ambas habían reivindicado su derecho a soñar y a ser vistas. Al regreso a casa, la atmósfera estaba teñida de un aire nuevo. No había espacio para la duda, solo para la celebración de un camino que, aunque desafiante, se había llenado de aprendizajes y fortalezas. María, jubilosamente, tomó la mano de su hija y prometió que seguirían apoyándose mutuamente en la búsqueda de sus objetivos, conscientes de que cada una había forjado su propia historia de superación. Así, con el corazón colmado de satisfacción y el futuro iluminado por la esperanza, María comprendió que la vida no solo se trataba de alcanzar metas, sino de ser testigo del crecimiento individual y del amor profundo que había cultivado con su hija. Había conquistado su mayor triunfo, la confianza en sí misma y en la relación que había dado lugar a un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora, es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.